Esta lección es acerca de éxitos y fracasos de los discípulos por John Wimber. Más que todo, este tema es basado en las palabras de él mismo que he venido estudiando y escuchando a lo largo del tiempo. Hoy se hablará acerca de la dinámica de aprendizaje en la que se encontraban los apóstoles, los discípulos, quienes tuvieron éxito en el ministerio de Jesús, pero también tuvieron no éxito en algunos casos. Tuvieron situaciones muy retadoras que uno dice, pero ¿cómo así? Muchos de quienes abogaban por la sanidad divina enseñaban y enfatizaban la importancia de involucrarse en ella en algún momento de la historia, pero ignoran a veces que en el Nuevo Testamento hay ocasiones en las que las personas tuvieron dificultades para sanar. Habrán personas que no se recuperarán de inmediato, algunas por las que tendremos que orar muchas veces, otras por las que oraremos y nunca se recuperarán. Pero el problema es que si no oramos por ellas, no hay posibilidades de ser testigos de lo que el Señor hará con las personas, sea sanidad, liberación, milagros, etc. Entonces, veamos algunos ejemplos de éxito y algunos ejemplos de no éxito de los discípulos relacionado con el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Primer ejemplo, aquí vemos un caso de éxito. Suena un poco extraño usar esta palabra, pero es para entender el contexto de las cosas. Veamos a Pablo en Hechos, capítulo 14, versículo del 8 al 18. En la Nueva Versión Internacional dice, en Listra y Derbe. Versículo 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, ojo, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son para que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aquí vemos un milagro en dos niveles. No solo se ha corregido su incapacidad, sino que ha aprendido a caminar al instante. Aprender a caminar no es fácil. Entonces es un milagro que haya caminado inmediatamente. Primero, él sentado a los pies de Pablo. Pablo lo mira directamente y ve que tenía fe para ser sanado. Es importante eso. ¿Quién tenía fe en este caso? El cojo. Ahora bien, la fe del hombre, cuando Pablo lo miró y vio su rostro, encendió la fe en él, porque inmediatamente Pablo da una palabra de fe, levántate y camina. Sin embargo, si nosotros dejáramos eso, basándonos en algún tipo de respuesta emocional o meramente empática hacia alguien, esa persona no podría levantarse ni caminar, posiblemente no experimentaría la sanidad. Hay un milagro que está obrando aquí. Él habla bajo la unción del Espíritu Santo, que esto es muy importante. Así que no tomemos las palabras como algo que no tienen sentido. Claro que lo tienen, pero es muy importante que la unción del Espíritu esté presente en estos casos, o en cualquier caso de sanidad, o en cualquier caso de irrupción del reino en la persona. Recordemos que el reino de Dios no es solo de palabras, sino también de poder. Debemos de poner esto en práctica con la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, debemos reconocer la dinámica sobrenatural o extraordinaria. Aquí tenemos interacción cósmica y la dinámica sobrenatural o extraordinaria del reino de Dios. Hay una inspiración del Espíritu de Dios, no solo por parte de Pablo, sino por parte del hombre cojo que escuchaba a Pablo exponer, enseñar las palabras de Dios y el mensaje acerca de Jesús. Y podemos suponer que eso enciende el corazón del muchacho, que eso enciende el corazón del hombre.
del cojo. No es que tenía un cartel en el pecho diciendo tengo la fe para ser sanado, posiblemente tenía un resplandor que Pablo observó, incluso hasta una postura corporal posiblemente. Solo Pablo, si lo tuviéramos aquí vivo en nuestra época, realmente podría contarnos qué fue lo que vio o sintió. Todos lo vieron a través de sus contactos en el mundo natural. Pablo vio al hombre lleno de expectativas. Cuando vemos las cosas del espíritu, hay cosas en lo natural que se pueden medir. Hay algo en lo sobrenatural que sucede que se ve en el plano natural también. Esto es Dios presente en ese momento de forma específica, y cuando el Espíritu de Dios está presente, el cuerpo responde. O sea, hay una posibilidad que sintamos cosas. Realmente nosotros no estamos programados cuando nacemos para estar físicamente tan cerca de Dios, a pesar que podemos ir poco a poco creciendo en relación con Él. Y cuando estamos cerca de Dios y Dios está cerca de nosotros, puede ser su poder, su presencia, su espíritu, depende de su plan. Pero nuestro sistema nervioso autónomo se activa y suceden todo tipo de cosas. A veces espasmos musculares, a veces solo en la cara, solo en las mejillas. A veces se verá un brillo en la cara, puede que el cuerpo se caliente, se ve el sudor con la luz del lugar y podemos decir que se ve luminoso. Pero esto es un fenómeno natural cuando sucede. Se puede ver o sentir esto. Sucede como porque Dios está presente sobre la persona, ¿verdad? Estas cosas empezamos a verlas en lo natural cuando Dios empieza a moverse en la persona. Y así en la naturaleza se pueden ver muchas cosas, como el cuerpo de la gente moverse de arriba para abajo, empiezan a temblar. A veces por no entender estas cosas o al menos tenerlas en la mente, es posible, o en el chip, como decimos, ¿verdad? Es posible que pasen desapercibidas para nosotros o nos asustamos. Hay muchas cosas observables, fenómenos naturales como el temblor. A veces es muy pronunciado y a veces no. A veces hay algo como una energía sobre el cuerpo y al acercarte a esa persona puedes sentirla. Puedes sentir una fuerza energética realmente. A veces calor presente. A veces es un hormigueo, una especie de cosquilleo, pero nosotros a la par de alguien con estas manifestaciones podemos sentirlas. Todo esto se encuentra en el plano natural. Ahora, hablemos un momento del plano sobrenatural o extraordinario. Tenemos dones de discernimiento en las escrituras, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus. Todos estos dones son los que se le llaman los ojos de Dios. Esto lo veremos más adelante. Sin embargo, es importante tener claro estos puntos. Puedes ver a través de los ojos de Dios. Al actuar con estos dones, mediante el don de discernimiento de espíritus, podemos ver la causalidad de las cosas, o sea, la causa, si son divinas, humanas o demoníacas. Por ejemplo, en Juan 2:23 vemos a Jesús que ve el espíritu humano, en el versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Versículo 24. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¡Wow! No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Ese es el don de discernimiento de espíritus, donde Jesús podía ver el espíritu del hombre. En Hechos 5:3, Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pedro lo ve y Pedro lo ve y ve su espíritu y le pregunta: ¿por qué Satanás te hace mentir? El Espíritu Santo te ve. Él vio la presencia demoníaca en su vida. Él pudo discernir lo que estaba sucediendo en la vida, en esa persona, en este hombre. Entonces, eso tiene muchas dinámicas. Se pueden ver cosas en el reino espiritual, se verá el poder del espíritu, ya sea el del Espíritu Santo o el espíritu demoníaco, cualquiera de los dos. Es absolutamente increíble. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado. Es una experiencia estar hablando con una persona normal y de repente algo te mira con lascivia
se burla de ti y te habla con una actitud de rebeldía. Estamos lidiando con la maldad y los demonios se manifestarán a ese nivel y será necesario lidiar con ellos. A veces cuando decimos que el Espíritu Santo está ahí, vemos algo invisible. Otras veces vemos algo visible. Lo que importa es descubrir dónde está y qué está haciendo. Dónde está el Espíritu de Dios y qué está haciendo. Y así Pablo miró a este hombre del inicio, el cojo. Vio el destino en él. No sabemos con exactitud qué vio. No sé si fue en el plano natural o sobrenatural, pero el hombre caminó. O sea, experimentó un milagro, ya que era lisiado de nacimiento. Segundo ejemplo. Aquí vemos un caso de no éxito. O sea, podemos decir fracaso. Gálatas 4, del 13 al 16. Vemos a Pablo. Dice en el versículo 13, como bien saben, la primera vez que les prediqué acerca de las buenas noticias fue debido a la enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta de haberles sido posible, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Ojo, aquí hay algo como de los ojos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Aquí está el apóstol hablando. No creo que la escritura en sí ilustre una condición, ya sea temporal o permanente, y que no existiera, ¿verdad? Es evidente la condición, es evidente la enfermedad. Hay quienes enseñan hoy en día y enfatizan que si caminamos en la divina providencia de Dios, caminaremos en la ayuda de Dios y una sanidad divina 100%, siempre, todo el tiempo. No. Y ahí es donde por eso se cree en la teología del reino con respecto al ya, pero todavía no. Pero en las palabras vemos que había gente que se enfermaba en el Nuevo Testamento de vez en cuando, por la razón que fuera y por los medios que fueran. Y en este caso de Pablo, por su expresión, vemos que sus ojos se dañaron. Tenía una condición y era evidentemente una condición ocular. No sé si permaneció enfermo, pero según este testimonio de las Escrituras, tuvo una condición por un tiempo. Podríamos asumir que oró por él, por sí mismo, o que otros oraron ya que estaba muy activo en la sanidad de otros y no vio sanidad instantánea. Él estaba orando por otras personas y otros recibían sanidad. Entonces era como raro que él no estuviera recibiendo esto. Otro ejemplo, otro caso de no éxito, 2 Timoteo 4:20, en una versión internacional dice, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Aquí vemos cómo Pablo deja a un enfermo entre líderes. Ahora bien, la palabra enfermo en el original es astenio y significa enfermedad o debilidad incluso. Creo que hay una buena base para suponer que como resultado del viaje con Pablo, un hombre podría agotarse, o una mujer, y podría quedarse en algún lugar. Podría haber estado enfermo, pero él podría haber estado simplemente débil, en el caso de este muchacho. Desconocemos la condición, pero podríamos asumir que si viajamos con el apóstol Pablo y nos debilitamos o enfermamos, de Pablo nos hubiera atendido. De fijo habría inclusive orado por nosotros, o más personas hubieran orado por nosotros, cualquiera que fuera la circunstancia. Lo que está claro es que quedó en casa a causa de su enfermedad. ¿Qué tal si se hace referencia a Epafrodito, compañero de lucha de Pablo? Acorde a Filipenses 2, 25 al 30. La nueva versión internacional dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Versículo 26, Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Versículo 28, así que lo envió urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado.
Versículo 29. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Wow. Entonces aquí hay un incidente en la vida de Pablo y uno de sus compañeros de trabajo. No solo enfermó, sino que casi se muere, casi murió. Pero se puede ver la oración constante que sustenta este texto. Se puede ver que Pablo luchó la buena batalla y oró por sus amigos. Es un amor por su amigo. Y parece que Pablo, aunque era usado en sanidad, independientemente de las circunstancias, Epafrodito enfermó y ahí aparece escrito. Por cierto, no está claro en las escrituras que Pablo mismo permaneciera enfermo con su afección ocular, pero aparece enfermo. Otra referencia a Timoteo, otro caso de no éxito o fracaso, viene en 1 Timoteo 5:23. Se los leo en Nueva Versión Internacional. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago, ojo, y tus frecuentes enfermedades. O sea, aquí ya la escritura nos habla de que él estaba en constantes enfermedades y le recomendaba tomar vino. Vemos cómo Timoteo tenía frecuentes enfermedades. No está claro si es de por vida o algo temporal, pero en cualquier caso es claro que Pablo intenta remediar la situación con un consejo. No está orando, es con un consejo. Otro ejemplo, aquí hay uno de no éxito o fracaso por parte de los discípulos, Marcos 9:14, y es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. No sé si se acuerdan. Versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, le preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron, ojo, pero no lo lograron. Versículo 19. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame el muchacho. Así me lo imagino yo a Jesús. Tráigame ese muchacho. Versículo 25. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. El espíritu sordo y mudo dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Entonces, aquí vemos por qué los discípulos no tuvieron éxito. Eso es un ejemplo real que pasó con Jesús. No que Jesús no tuviera éxito, es los discípulos. Versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y en el versículo 29, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, dice en una versión. Otras versiones dice ayuno y oración. Respondió Jesús. Entonces es una forma que Jesús nos da cuando estamos haciendo liberación. Cabe mencionar que esta lección no es para argumentar a favor de la enfermedad, por supuesto, sino que simplemente es para decir que hay escrituras en el Nuevo Testamento para citar el hecho de que hay casos de no sanidad y a través de los discípulos. Y en este caso que los discípulos no pudieron liberar. O sea, muy obvio. Y si vamos a argumentar que la única manera de validar el ministerio de Jesús de hoy en día a través de sus discípulos, y eso nos incluye a usted y a mí, es teniendo sanidades perfectas en todo tiempo, en todo momento, al 100%, según los valores bíblicos, reconocemos que es un punto de vista débil porque la propia escritura demuestra que no lo fue. Vemos muchas sanidades en la Biblia, por supuesto, son demasiadas y liberaciones, pero estamos viendo estos puntos también. Ahora bien, algunos de ustedes han visto sanidad cuando han orado por alguien o han recibido sanidad, o tal vez nunca, tal vez ninguna de las dos.
Bueno, parte de las prácticas que hacemos y que tendremos, sea virtual o presencial, serán para tirarnos al agua y poder seguir practicando. De manera que los que tienen más tiempo en esto se mezclen con los que tienen menos y así vamos creciendo y avanzando juntos. Cuando oramos por otros, en estas prácticas, perdón, es posible que se dé retroalimentación posterior para ir mejorando y poder impartir lo que se ha venido aprendiendo en la práctica. Y de nuevo, así todos vamos creciendo. Para mí la primera vez que oré por un dolor de espalda, la primera vez, que eso fue como en el 2011 más o menos, y el dolor se fue de la persona, fue a través de una palabra de conocimiento y fue muy poderoso para mí, ya que no estaba segura de lo que estaba pasando y el Espíritu Santo se movió de forma tangible. Así que, ¿de quién dependemos para estas cosas? ¿Del curso, del programa o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Y desde el día uno, si somos sensibles a su dirección, es muy posible que veamos sanidad frente a nosotros y a través nuestro, no solo a través de los demás. Esto es parte de la gran comisión. Esto es para todos, no es solo para algunos. Y esto nos incluye a usted y a mí. Así que oro en el nombre de Jesús, Padre, para que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona que está viendo este video, que tú traigas un despertar, que traigas valentía, para que las personas se muevan en esta área de sanidad, Señor, que se muevan en obediencia a la voz tuya, de tu Espíritu, y que cada uno de ellos sean instrumentos tuyos, Señor. Que no solo cuenten las historias de otros, de lo que tú haces a través de otros, sino también de lo que tú haces a través de ellos, para exaltar tu nombre y para honrarte siempre, Señor. Te entrego esta sesión en el nombre de Jesús. Amén.